¿Qué tal? Por acá les saluda nuevamente Sin Mentiras en la cumbre de los jefes de estados en Bruselas, la cumbre del G7, de la OTAN, de la Unión Europea. Allí se reunieron y se plantearon qué vamos a hacer con el conflicto de Rusia. ¿Vamos a seguir apoyando al país del norte? ¿Vamos a llegar a vías diplomáticas o vamos a seguir sancionando de manera ya total, embargando el petróleo y el gas ruso? Esos eran los puntos del debate. Ahora, allí se dijeron de todo. Y ahí salió una cosa que es clara, una división patente de Europa. Están divididos. Los unos que quieren más sanciones, claro, estos dependen menos del gas y del petróleo ruso. Y los otros, porque aquí hay países de los 27 de la Unión que dependen hasta del 100%. Dependen del 100% del gas, petróleo, carbón ruso. Y estos que dependen más, incluido Alemania, Hungría, entre otros, son como, los que más dependen son como 12 a 15. Son los que están llevando la voz contraria a los gringos. Y están diciendo, vamos a acercarnos diplomáticamente. Están diciendo, no vamos a embargar el petróleo y el gas ruso porque serían consecuencias insoportables para la economía de esos países. Ahora, el señor presidente del norte dice todos los días que Europa está cada vez más unida en torno a las sanciones de Rusia. Esto es simplemente una propaganda para los medios, para los brazos mediáticos de ellos, porque todos sabemos que allá hay fisuras y cada vez más hay huecos importantes de tapar y que no se van a saldar así de manera sencilla. Por lo pronto dijeron vamos a otra cumbre, pero en otra cumbre dentro de X días esto va a ir a peor, porque los números macroeconómicos del mundo van a peor. Ahora, fíjate este dato que te voy a decir. Allí dijeron en esa cumbre que si los rusos atacaban con armas químicas, entonces cabría la posibilidad de pensar ahora sí en el embargo total de la energía a Rusia. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿quiénes son los que han venido hablando en las últimas semanas, preparando el terreno de que los rusos están a punto de lanzar un ataque químico? Díganme el nombre, por favor. Los amiguitos del norte y sus medios. Es un mismo guión, amigos míos. Preparémonos, el mundo, preparémonos para ese ataque de falsa bandera, para responsabilizar a los rusos y para terminar de unir allí a todos estos países contrarios al embargo total del petróleo y de la energía rusa, porque necesitan un argumento que los pueda nuclear y que pueda vencer esta resistencia ahorita mismo que están planteando varios países en no embargar totalmente el petróleo ruso. Ahora, si esto sucede, ¿cuál es el próximo paso? Porque según los europeos, Putin se sigue alimentando la maquinaria de guerra con lo que les están pagando 800 millones según cálculos diarios por concepto de envío de energía. Mientras los rusos están ya diciendo y pusieron algunas cartas sobre la mesa. Ahora me van a pagar en rublos. No me van a pagar ni en euros ni en dólares. Porque como ustedes metieron esas sanciones, yo les vendo los rublos, ustedes lo compran y me dan dolaritos y me dan euritos. Mientras me sigo preparando con otras naciones para ir desplazando al papelito verde. No son tontos los rusos. Ahora, fíjate lo que dijo el primer ministro de Hungría
hace pocas horas atrás, que le dijo claramente en su cara allí el resto de los 27 países miembros. Dijo, y cito, el punto de vista ucraniano es perfectamente comprensible, dijo Víctor Orbán. Piden que la OTAN intervenga, que inicie una guerra aérea, que suministre armas. Sin embargo, nosotros no somos ucranianos, no somos rusos, somos húngaros. A la pregunta, ¿de qué lado está Hungría? La respuesta es, Hungría está del lado de Hungría. Para que ustedes vean por dónde van los tiros. Orbán quiere más diplomacia, menos sanciones. ¿Por qué? Porque dependen en gran medida de la energía rusa. ¿Y a quién le conviene esta pelea? A mis amiguitos del norte. Porque no solo venden, porque están vendiendo, sino también que los vuelven más débiles como bloque. Para tenerlo allí mansito para ir a dar la pelea con otros bloques que ahorita están verdaderamente contrarios al nuevo orden que ellos están tratando de ejecutar. Dejamos el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.